Hola, la lectura que les voy a compartir el día de hoy es de Rousseau y se llama El discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. El primer hombre a quien cercando un terreno se le ocurrió decir esto es mío y halló gentes bastante simples para creerle fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¿Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, cuántas miserias y horrores habría evitado al género humano aquel que hubiese gritado a sus semejantes, arrancando las estacas de la cerca o cubriendo el foso? Guardaos de escuchar a este impostor, estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra de nadie. Pero parece que ya entonces las cosas habían llegado al punto de no poder seguir más como estaban, pues la idea de propiedad dependió de muchas otras ideas anteriores que solo pudieron nacer sucesivamente. No se formó de un golpe en el espíritu humano, fueron necesarios ciertos progresos, adquirir ciertos conocimientos y cierta industria, y transmitirlos y aumentarlos de época en época antes de llegar a ese último límite del estado natural. A medida que se extendió el género humano, los trabajos se multiplicaron con los hombres. La diferencia de los terrenos, de los climas, de las estaciones, pudo forzarlos a establecer sus maneras de vivir. Bien pronto los hombres, dejando de dormir bajo el primer árbol o de guarecerse en cavernas, hallaron una especie de hachas, de piedras duras y cortantes que sirvieron para cortar la madera, cavar la tierra y construir chozas con las ramas de los árboles, que enseguida aprendieron a endurecer con barro y arcilla. Fue la época de una primera revolución que originó el establecimiento y la diferenciación de las familias e introdujo una especie de propiedad de la cual quizá nacieron ya entonces no pocas discordias y luchas. Cada familia fue una pequeña sociedad, tanto mejor unida cuanto que el afecto recíproco y la libertad eran los únicos vínculos. Entonces fue cuando se estableció la primera diferencia en el modo de vivir de los dos sexos, que hasta entonces habían vivido de la misma manera. Las mujeres se hicieron sedentarias y se acostumbraron a guardar la cabaña y a cuidar de los hijos, mientras el hombre iba a buscar la común subsistencia. La comodidad fue el primer yugo que se impusieron sin pensar y la primera fuente de males que prepararon a sus descendientes. La privación de ellas fue mucho más cruel que agradable. Ellos eran felices poseyéndolas y desgraciados perdiéndolas. Los celos se despiertan, triunfa la discordia y la más dulce de las pasiones recibe sacrificios de sangre humana. Cada cual empezó a mirar a los demás y a querer ser mirado él mismo, y la estimación pública tuvo un precio. Aquel que mejor cantaba o bailaba, o el más hermoso, el más fuerte, el más diestro o el más elocuente, fue el más considerado, y este fue el primer paso hacia la desigualdad y hacia el vicio al mismo tiempo. De estas primeras preferencias nacieron, por una parte, la vanidad y el desprecio, por otro, la vergüenza y la envidia. Y la fermentación causada por esta nueva levadura produjo al fin compuestos fatales para la felicidad y la inocencia. El ejemplo de los salvajes parece confirmar que el género humano estaba hecho para permanecer siempre en él, que ese estado es la verdadera juventud del mundo, y que todos los progresos posteriores han sido en apariencia pasos hacia la perfección del individuo. En realidad, han llevado a la decrepitud de la especie humana. Mientras los hombres se contentaron con sus rústicas cabañas, mientras se limitaron a coser sus vestidos de pieles con espinas vegetales o de pescado, a adornarse con plumas y conchas, a pintarse el cuerpo de distintos colores, a perfeccionar y embellecer sus arcos y sus flechas, a tallar con piedras cortantes canoas de pescadores o rudimentarios instrumentos de música. En una palabra, mientras solo se aplicaron a trabajos que uno solo podía hacer y a las artes que no requerían el concurso de varios, vivieron libres, sanos,
buenos y felices. Pero desde el instante en que el hombre tuvo necesidad de la ayuda de otro, desde que se advirtió que era útil poseer provisiones, la igualdad desapareció, se introdujo la propiedad, el trabajo fue necesario, los bosques inmensos empezaron a ser destruidos y pronto se vio germinar y crecer con las cosechas la esclavitud y la miseria. Del cultivo de las tierras resultó necesariamente su reparto, y de la propiedad, una vez reconocida, las primeras reglas de justicia, porque para dar a cada cual lo suyo, es necesario que cada uno pueda tener alguna cosa. Como todos tenían algo que perder, no había ninguno que no tuviera que temer para sí la represalia de los daños que podía causar a otro. El más fuerte hacía más obra, el más hábil sacaba mejor partido de lo suyo, el más ingenioso hallaba los medios de abreviar su trabajo. El labrador necesitaba más trigo, o el herrero más hierro, y trabajando todos igualmente, unos ganaban más, mientras otros apenas podían vivir. Ser y parecer fueron dos cosas por completo diferentes, y de esta diferencia nacieron la ostentación imponente, la astucia engañosa y todos los vicios que forman su séquito. En fin, la voraz ambición, la pasión por aumentar su relativa fortuna, menos por una verdadera necesidad que para elevarse por encima de los demás, inspira a todos los hombres una negra inclinación a perjudicarse mutuamente, una secreta envidia, tanto más peligrosa cuanto que, para herir con más seguridad, toma con frecuencia la máscara de la benevolencia, en una palabra, de un lado, competencia y rivalidad, de otro, oposición de intereses y siempre el oculto deseo de buscar su provecho a expensas de los demás. Todos estos males son el primer efecto de la propiedad y la inseparable comitiva de la desigualdad naciente. No es posible que los hombres no se hayan detenido a reflexionar sobre una situación tan miserable y sobre las calamidades que los agobiaban. Ante una situación de horror en la que se encontraban unos contra otros, un hombre gritó a la muchedumbre: unámonos para proteger a los débiles contra la opresión, contener a los ambiciosos y asegurar a cada uno la posesión de lo que le pertenece. Hagamos reglamentos de justicia y de paz, que todos estén obligados a observar, que no hagan excepción de nadie y que reparen en cierto modo los caprichos de la fortuna, sometiendo igualmente al poderoso y al débil a deberes recíprocos. En una palabra, en lugar de volver nuestras fuerzas contra nosotros mismos, concentrémoslas en un poder supremo que nos gobierna con sabias leyes, que proteja y defienda a todos los miembros de la asociación, rechace a los enemigos comunes y nos mantenga en eterna concordia. De manera que todos corrieron al encuentro de sus cadenas, creyendo asegurar su libertad. Tal fue o debió de ser el origen de la sociedad y de las leyes, que dieron nuevas trabas al débil y nuevas fuerzas al rico. Aniquilaron para siempre la libertad natural. Fijaron para todo tiempo la ley de la propiedad y de la desigualdad. Hicieron de una astuta usurpación un derecho irrevocable y, para provecho de unos cuantos ambiciosos, sujetaron a todo el género humano al trabajo, a la servidumbre y a la miseria. Surgieron las guerras nacionales, las batallas, los asesinatos, las represalias, que hacen estremecerse a la naturaleza y ofenden a la razón. Y todos esos prejuicios horribles que colocan en la categoría de las virtudes el honor de derramar sangre humana. Las gentes más honorables aprendieron a contar entre sus deberes el de degollar a sus semejantes. Se vio a los hombres exterminarse a millares sin saber por qué. Y en un solo día se cometían más crímenes y más horrores en el asalto de una sola ciudad que no se hubieran cometido en el estado de naturaleza durante siglos enteros y en toda la extensión de la tierra. Tales son los primeros efectos que se observan de la división del género humano en diferentes sociedades. Las terribles disensiones, los desórdenes sin fin que traería consigo un poder tan peligroso, demuestran más que ninguna otra cosa
cómo los gobiernos humanos necesitaban una base más sólida que la sola razón, y cómo era necesario a la tranquilidad pública que intervinieran la voluntad divina para dar a la autoridad soberana un carácter sagrado e inviolable que privara a los súbditos del funesto derecho de disponer de esa autoridad. Las diversas formas de gobierno deben su origen a las diferencias más o menos grandes que existían entre los particulares en el momento de su institución. Había un hombre eminente en poder, en virtud, en riqueza o en crédito, ese solo fue elegido magistrado y el Estado fue monárquico. Había algunos aproximadamente iguales entre sí que excedieran a todos los demás, fueron elegidos conjuntamente y hubo una aristocracia. Aquellos cuya fortuna o cuyos talentos eran menos desproporcionados o que menos se habían apartado del estado natural, guardaron en común la administración suprema y constituyeron una democracia. La sangre de los ciudadanos fue sacrificada al pretendido honor del Estado. Así, los jefes convertidos en hereditarios empezaron a considerar su magistratura como un bien de familia, a mirarse a sí mismos como propietarios del Estado, del cual no eran al principio sino los empleados, a llamar esclavos a sus conciudadanos, a contarlos como si fueran animales en el número de las cosas que les pertenecían, y a llamarse a sí mismos iguales de los dioses y reyes de reyes. Si seguimos el progreso de la desigualdad a través de estas diversas revoluciones, hallaremos que el establecimiento de la ley y del derecho de propiedad fue su primer término. El segundo, la institución de la magistratura. El tercero y último, la mudanza del poder legítimo en poder arbitrario, de suerte que el estado de rico y de pobre fue autorizado por la primera época, el de poderoso y débil por la segunda, y por la tercera el de señor y esclavo, que es el último grado de la desigualdad. Estas diferencias son de varias clases, pero como en general la riqueza, la nobleza, el rango, el poderío o el mérito personal son las distinciones principales por las cuales se mide a los hombres en la sociedad. Lo que la reflexión nos enseña sobre todo eso, la observación lo confirma plenamente. El hombre salvaje y el hombre civilizado difieren de tal modo por el corazón y por las inclinaciones, que aquello que constituye la felicidad suprema de uno reduciría al otro a la desesperación. El primero solo disfruta del reposo y de la libertad, solo pretende vivir y permanecer ocioso. El ciudadano, por el contrario, siempre activo, suda, se agita, se atormenta incesantemente, buscando ocupaciones todavía más laboriosas, trabaja hasta la muerte y aún corre a ella para poder vivir, o renuncia a la vida para adquirir la inmortalidad, adula a los poderosos a quienes odia y a los ricos a quienes desprecia, y nada excusa para conseguir el honor de servirlos. Alábese altivamente de su protección y se envanece de su bajeza, y orgulloso de su esclavitud, habla con desprecio de aquellos que no tienen el honor de compartirla. El salvaje vive en sí mismo, el hombre sociable siempre fuera de sí. Solo sabe vivir según la opinión de los demás y, por así decir, solo del juicio ajeno deduce el sentimiento de su propia existencia. Solo tenemos un exterior frívolo y engañoso, honor sin virtud, razón sin sabiduría y placer sin felicidad. La desigualdad, siendo casi nula en el estado de naturaleza, debe su fuerza y su acrecentamiento al desarrollo de nuestras facultades y a los progresos del espíritu humano, y se hace al cabo legítima por la institución de la propiedad y de las leyes. Dedúcese también que la desigualdad moral autorizada por el derecho positivo es contraria al derecho natural, pues va manifiestamente contra la ley de la naturaleza, porque es como si un niño mande sobre un viejo, que un imbécil dirija a un hombre discreto y que un puñado de gentes rebose de cosas superfluas, mientras la multitud hambrienta carece de lo necesario. Los enemigos temibles del hombre que vivía en estado de naturaleza
eran los animales salvajes y tenían medios de defensa. Para el hombre civilizado, los enemigos temibles son los achaques y las enfermedades de toda suerte, contra los cuales no tienen los medios para defenderse. La mayor parte de nuestros males son obra nuestra. Casi todos ellos los hubiéramos evitado conservando la manera de vivir simple, uniforme y solitaria que nos fue prescrita por la naturaleza. Yo pregunto, de la vida social o natural, ¿cuál está más sujeta a convertirse en insoportable? ¿Algún salvaje en libertad se quejó de la vida o de la muerte? ¿De qué lado se halla la verdadera miseria? Espero que te haya gustado la lectura de este discurso de Rousseau, El origen de la desigualdad entre los hombres. Recuerda, si te gustó la lectura, dale like, espero tus comentarios, compártela y nos vemos en la próxima lectura. Muchas gracias.